Bueno, vamos a dar comienzo hoy a la parte 72. Estamos estudiando cuánto calvinismo hay en el libro de Juan. A través de la serie, pues toqué varios pasajes de Juan y le dije que iba a dejar a Juan para lo último. Y aquí estamos en lo último ya de esta serie. Y estamos ya en lo último de esta serie. Hoy vamos a estar en el capítulo 13 y 15 de Juan. Y como ven, es un ejercicio en hermenéutica, es interpretar el contexto. Los calvinistas y la mayoría de las personas que tienen una idea un poquito fuera del ortodoxo a través de la historia, aunque ellos juran que son los más ortodoxos que hay, pues sencillamente cuando le aplicamos contexto, vemos el contexto, pues las cosas no dicen lo que los calvinistas quieren que digan. ¿Verdad? Lamentablemente, pues lo hemos visto hasta ahora, a través de toda la serie, llevamos un año en esto. ¿Okay? Y pues hasta ahora hemos visto en los capítulos de Juan que lo que suena a predestinación, cuando vemos el contexto, es bien difícil creer que lo que se está diciendo, lo que Juan nos está escribiendo, lo que nos está narrando, las palabras que Juan cita de Jesús, es bien difícil al ver el contexto pretender que alguno de los 5 puntos del calvinismo o tan siquiera la predestinación está detrás de lo que se está diciendo en el libro de Juan. Así que si tienen sus Biblias, en el capítulo 13 y tengan su highlighter, su libretita y su bebida favorita, ¿ok? Yo no tengo nada aquí, se me olvidó traerme algo, bueno, pero vamos a ver. Nos quedamos en el capítulo 13 con Judas, así terminamos la semana pasada, estamos viendo el problema de Judas, porque Judas es un problema para los calvinistas y es un problema para los salvos siempre salvos, pero bueno, ellos no quieren hablar de Judas. Así que vamos al 13:8. Pedro le dijo: no me lavarán los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Ok? Juan 13:8. ¿What? Que Pedro puede interrumpir o alterar el propósito de Dios. ¿Cómo es posible que si el Padre lo trajo y Jesús lo escogió después de haber estado toda una noche orando y lo llamó apóstol? Lucas 6:12, incluyendo a Judas. Y según el decreto calvinista, Dios decretó todos los eventos para asegurar que ocurrieran y poder verlos de antemano. ¿Cómo es posible que a Jesús o a Juan se le zafó una declaración semejante? Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. ¡Oh! Se le zafó una declaración semejante. O sea, Pedro se opone abierta y descaradamente a las intenciones de Jesús, y Jesús, en vez de no darse por enterado, pues es otra de las imprudencias de Pedro, incapaces de alterar todo lo que Dios decretó sobre Pedro desde antes de la fundación del mundo. Jesús dice, y Juan escribe, que si Pedro no cambia su decisión, da al traste con todo el plan de Dios para Pedro. Miren. Desde el punto de vista calvinista, miren el disparate ahí, mírenlo. Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Jesús o Juan pudieron haber aprovechado aquí para educarnos sobre lo irrevocable de los dones y el llamamiento de Dios, como lo citan incorrectamente en Romanos 11:29, diciendo que la actitud de Pedro no iba a alterar para nada el destino de Dios para Pedro. O Pedro se pudo haber quedado sin lavarse los pies para luego ver todo lo que Dios hizo con él, pero no. Se escribe que si Pedro no se deja lavar los pies, no tiene parte con Jesús. Pero no se queda ahí. ¿Cómo es que Judas sí se dejó lavar los pies
y al final no tuvo parte con Jesús. Los calvinistas no se fijan en eso. Todos ustedes se habían dado cuenta que a Judas le lavaron los pies, ¿verdad que sí? ¿Se habían dado cuenta? Los calvinistas nunca mencionan que a Judas le lavaron los pies. Y no tuvo parte con Jesús. Vamos a explicar eso. En el verso 10, sin contradecir lo que ha dicho a Pedro en el 8, explica Jesús por qué Judas no va a tener parte con él. Dice el 10, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos, verso 11. Si la decisión de Pedro en el 8 definía el resultado final de su relación con Jesús, la decisión de Judas también definía el resultado final de su relación con Jesús, y ni Jesús, ni el Padre, ni el lavado de pies tienen nada que ver con ambas decisiones. Voy a repetir eso. Si la decisión de Pedro en el 8 definía el resultado final de su relación con Jesús, la decisión de Judas, que le lavaron los pies, también definía el resultado final de su relación con Jesús, y ni Jesús, ni el Padre, ni el lavado de pies tienen nada que ver con ambas decisiones. O sea, si Pedro no se lavaba los pies, no tenía parte con Jesús. Judas se dejó lavar los pies y no tenía parte con Jesús. ¿Entendieron? Vamos al 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ya vimos en las partes 19, pónganlo por ahí, la parte 30 y la 71 la semana pasada, que esa escritura no profetiza perdición, sino traición, y pudiera ser a la que se refiere Jesús en Juan 17:12. Cuando yo comenté a Judas en las otras partes y tocamos ese Juan, el capítulo 17 de Juan, fíjate que por el contexto del capítulo 17 no sabemos a qué escritura se refiere. Podemos asumir que es a esta, pero el 17 no nos lo dice. Nosotros pudiéramos asumir que es esta escritura. Pero si esta escritura, como expliqué, no me acuerdo si el Salmo 69, esa escritura no profetiza perdición, condenación, profetiza traición. Alguien bien cercano le va a patear la cara al profeta. El 19, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Vemos que lo que dice es que cuando vean cómo se cumplió la profecía, no es para que crean que Calvino fue inspirado por Dios para enseñar la predestinación, o para que crean en el destino, sino simplemente que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 20:31. Vayan un momentito a Juan 20:31. Porque esa es la tesis de Juan al escribir el Evangelio. Todo lo que Juan nos va a decir, desde el principio hasta el final de Juan, se circunscribe a ese capítulo 20, verso 31. Eso es hermenéutica. Si el autor dice, voy a escribir de esto, pues como 3 siglos después Agustín, 15 siglos después los reformadores, 21 siglos después los que necesitan la predestinación, dicen que no, que hay una enseñanza oculta detrás de todo lo que Juan dijo, que prueba el calvinismo.
problema con eso es que tú tienes que haber estudiado el calvinismo para poder ver oculto debajo de todo la temática de Juan, que hay una intención de Juan o de Jesús en enseñarnos el calvinismo. El problema es que cuando tú necesitas esta revelación oculta, tú necesitas ser iniciado en otro tipo de conocimiento o técnica de interpretación para tú ver, que te sea revelado esa enseñanza oculta. No estamos hablando de alegoría, es otra cosa. Una enseñanza oculta que Dios intencionalmente lo escondió para que solo un grupito con cierta educación o cierto entrenamiento o cierto grado de espiritualidad pudieran tener acceso a eso. Señores, eso lamentablemente eso es noticia. Eso es noticia. Pero bueno, seguimos. El próximo pasaje va a ser el 13:20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Okay. Si A es igual a B, B es igual a C, pues A es igual a C. Ok, chévere, facilito, ¿verdad? Bien. Según el calvinismo, solo recibe el escogido para recibir. Debería decir, van a recibir solo los escogidos cuando yo les envíe a alguien, de la misma manera que me recibieron los elegidos a quien el Padre me envió. Pero lamentablemente para los calvinistas, en este texto el verbo recibe está en activo, está en la voz activa del griego, lo cual indica que la acción de recibir la genera el que recibe y no el que envía. Como único, la acción de recibir puede significar que el sujeto fue obligado o movido a recibir. Es que impongas en el pasaje que esos elegidos fueron predestinados a recibir por el Padre, y eso no está en Juan, por lo que hemos visto desde el capítulo 1 hasta aquí. Si en algo la acción de recibir depende de Dios, es que el Padre envió a Jesús y Jesús va a enviar a alguien. Por eso no obliga o garantiza que el enviado va a ser recibido. Por eso la frase el que, ¿verdad? Frase al que yo, el que, al que. ¿Qué significa eso? Esa frase condiciona el recibir lo enviado en vez de que predestina el recibir. ¿Entienden eso? ¿Me siguen? En otras palabras, se está profetizando, prometiendo o definiendo lo que se va a recibir y no quién lo va a recibir. En predestinéutica se está dando por sentado quién va a recibir, aunque la gramática diga claramente lo que va a recibir el que haga la acción o tome la decisión de recibir. El Padre envía, no hace recibir. Jesús envía, no hace recibir. ¿Ok? Sigue. Vamos al capítulo 14. Juan 14, 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo?
Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ya habíamos visto en la parte 12 que Dios no ama ni conoce a nadie de antemano, conoce a los que le aman previamente, y a esos predestina, no para salvarlos, sino para que cuando respondan el llamado sean justificados, todo obre para bien de ellos y sean hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Vayan a la parte 12, que sí está en la página.com, y revisan eso. Expliqué en la parte 50, ponte en la parte 50, que cuando en primera de Juan 4:10 dice que Dios nos amó primero, no se refiere a que Dios amó a los predestinados para salvarlos, y por eso los amó, o porque los amó a los predestinados. Cuando ese pasaje en primera de Juan habla de que Dios nos amó, primero se refiere al mismo amor que Dios tuvo por el mundo entero, y por lo cual envió a su Hijo. Cito de la parte 50. Juan no está hablando de ser conocido para ser amado por Dios. Está hablando de conocer a Dios para poder amar a los hermanos. Cuando dice en el verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No está hablando de los términos en que Dios nos conoció en Cristo, que sí depende de amar a Dios. Está hablando de los términos en que Dios nos amó enviando a su Hijo, que no depende de que le amáramos primero. Termino la cita de la parte 50. Volviendo al 14, 21 al 24. No está diciendo quiénes son los predestinados para amar a Jesús. No está diciendo que los que van a amar a Jesús es porque el Padre se manifestó o los regeneró. Primero, es porque deciden guardar la palabra, porque decidieron amar a Jesús. Es que Jesús y el Padre se van a manifestar a él, que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Cómo tienen los mandamientos? ¿Dios se los dio o los buscaron y guardaron? No dice eso, pero sí dice que es señal de los que aman. Ese es el que me ama. Aman porque Dios amó primero y lo amaron después. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por lo tanto, la propuesta calvinista de que Dios eligió primero, amó después, vino después, se manifestó generando después, y entonces el generado ama y obedece a los mandamientos, no es lo que describe el verso 21. ¿Okay? El que me ama, mi palabra guardará. No porque el Padre lo amó primero. Y mi Padre le amará, futuro. Y vendremos a él, futuro. Y haremos morada con él. O sea, la persona ama, guarda la palabra, entonces el Padre lo ama a él. Y el Padre vendrá a él. Y Jesús vendrá a él. Y hará morada con él. Así que en el orden. No porque el Padre y Jesús vinieron primero e hicieron morada primero. El calvinista puede alegar que la regeneración no dice que el Padre y Jesús hacen morada cuando regeneran. El calvinista puede alegar que la regeneración no dice que el Padre y Jesús hacen morada cuando regeneran. Pero, ¿vinieron en la regeneración o no? Pueden decir, no, el Espíritu Santo. Okay. Claro, también el calvinista puede alegar que no tenían que venir a regenerarlo, porque posee el Espíritu Santo. Con solo decretarlo ya se garantizó que la regeneración iba a ocurrir. Lo que no pueden explicar es cómo. El pasaje no indica si Dios provoca la acción de amar o no amar. O porque Jesús, en vez de mencionar el amar y guardar los mandamientos,
No mencionó meramente que la señal de los escogidos iba a ser que el Padre y Jesús vinieran a ser morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. No dice, el que no me ama es porque no moramos con él. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Okay? Así que el orden de cómo ocurren las cosas es distinto al orden del calvinismo. Vamos a Juan 15, 17. El capítulo 15, vamos otra vez a la vid, ya la hemos visto, paso un repasito. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Perdón, me peleé. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este pasaje, contrario a la propuesta calvinista y a la de los salvos siempre salvos, no atribuye la permanencia ni a la vid ni al labrador. En la mente de los oyentes, pónganse en el lugar de la gente que está escuchando eso en ese momento. El asunto no es si la vid produce los pámpanos o no. Eso no es dicho. En la mente del oyente, si la vid escoge cuáles pámpanos van a producir, el labrador no determina qué tipo de pámpanos va a producir la vid. El labrador decide cuáles pámpanos van a quedarse en la vid y cuáles no. El pámpano que no produce se le poda. El pámpano que produce se le poda para que dé más. El que no da fruto, el labrador lo corta de la vid. ¿De quién o de qué depende permanecer o no en la vid? Para los oyentes es claro que depende del pámpano. El labrador no decide qué pámpano va a dar fruto y cuál no. De ahí entonces es que Jesús escoge describir la responsabilidad de permanecer en la vid al pámpano y no al labrador. Nacer de la vid es producto de la vid y no del pámpano. Ok. Pero eso no es el asunto, ni en la mente de los oyentes, ni de los lectores 20 siglos después. El asunto es permanecer. El verbo permanecer, como ya les dije, aparece 7 veces en 7 versos. Y Jesús se lo atribuye al pámpano, no a la vid ni al labrador. Si se fijan, dar fruto depende de la vid, la vida. Pero permanecer depende del pámpano. Dar fruto depende de permanecer en la vid, pero permanecer no depende de la vid, sino de dar fruto. La vid y el labrador no deciden producir pámpanos que den fruto, no lo saben. Y Jesús da la orden de permanecer y dar fruto a los oyentes como requisito para quedar en la vid. No hay fruto, no hay vid. El fin no es permanecer en la vid, sino dar fruto y así glorificar al Padre. Tratar de ver en el pasaje que permanecer o dar fruto depende en alguna manera de la vid o del labrador
requiere una negación de la gramática española y de la gramática griega. Ni el labrador ni la vid saben, ahora vamos a la botánica, ni el labrador ni la vid saben cuántos pámpanos va a dar la vid, ni cuántos van a cortar. Nadie sabe, si usted siembra, nadie sabe cuántos pámpanos, nadie sabe cuántas plantas van a salir de una semilla, y cuántos frutos va a salir de cada planta. Aquí yo he puesto de una fruta, no de una semilla. ¿Cuántas plantas van a salir de una? Pues claro, de una semilla va a salir una planta. No. Ni cuántos frutos va a salir de cada planta. No se sabe. Ahora, pero como en la mente calvinista Dios sí sabe cuántas plantas va a dar cada semilla, cada fruto en este caso, y también sabe cuántos frutos va a salir de cada planta. Es obvio que todo el que lee el pasaje y todos los que escucharon a Jesús en ese momento dieron por sentado que estaba destinado quienes iban a permanecer y quienes iban a dar fruto y quienes iban a ser cortados, y por lo tanto la enseñanza del pasaje debe ser que cuando veamos quién da fruto o quién permanece o quién es cortado, es porque así fue predestinado por Dios. Así lo va a ver la mente calvinista. Vamos al 9 y al 10, estamos en el capítulo 15 de Juan. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Como el amor del Padre hacia Jesús es eterno, incondicional e inevitable. Y yo los he amado de la misma manera a ustedes, lo que está diciendo Jesús. ¿Van a permanecer en mi amor? Eso sería lo que Jesús debió haber dicho. Pero Jesús no dijo eso. ¿Por qué dice permanecer? ¿Jesús necesita guardar los mandamientos del Padre para permanecer? No. Pero de la misma manera que Jesús no necesitaba orar, pero lo hizo por darnos un ejemplo de cómo debíamos mantener nuestra relación con el Padre. De la misma manera, al no necesitar guardar los mandamientos, pero guardarlos, lo hace para darnos ejemplos de cómo podemos permanecer en su amor. No sé si captaron eso. Eso nos está diciendo que tenemos que guardar sus mandamientos para permanecer en su amor. Porque aunque Él no necesita guardar los mandamientos, claro, los guardó, Él aprendió la obediencia, dice la Escritura. Pero para permanecer en el amor del Padre, Jesús no tiene que hacer nada. Porque ellos se aman en la eternidad, perfectamente. Pero de la misma manera que Jesús tampoco necesitaba orar, pero nos dio ejemplo a nosotros. De la misma manera que Jesús oró para darnos ejemplo. Pero también aquí Jesús está guardando los mandamientos del Padre para enseñarnos cómo permanecer en el amor del Padre. O sea, en la mente calvinista ellos transfieren lo inmutable del amor entre Padre y Jesús para describir, probar lo predestinado, lo inevitable de que los escogidos sean salvos y perseveren. Sino que Él en particular, para darnos ese ejemplo. Pero aquí, el pasaje aquí, lo que yo veo es, cuando Él nos dice por qué, nos dice que hay que permanecer en su amor. Porque está trayendo el amor del Padre y el de Él. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Ajá. Significa eso, que es un amor eterno,
irrevertible, incondicional. No. Hay pequeña diferencia y por eso es que él dice permanecer en el amor. ¿Cómo lo van a hacer? Como yo he guardado los mandamientos del Padre, ustedes lo van a guardar también, para que puedan permanecer en el amor. ¿Okay? Así como yo he guardado los mandamientos del Padre. Todo es ejemplo para nosotros. ¿Okay? ¿Necesitaba Jesús guardar los mandamientos para demostrarle su amor al Padre? No. ¿Necesitaba Jesús aprender la obediencia para demostrar que era el Hijo de Dios? No, porque eres el Hijo de Dios eternamente. Todo lo que Jesús hace, limitado dentro de su condición humana, Jesús lo está haciendo por y para nosotros. ¿Okay? Vamos al 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahí sí Jesús está en su condición humana, Julia. Ahí sí Jesús está en su condición humana. Él está sufriendo. Se le viene el mundo encima. Fíjate que él, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él necesita esa compañía, esa solidaridad. Total, no se la dieron. Los discípulos se durmieron. No pudieron velar con él. Se tuvo que lamber esa angustia solo. Pero acuérdate, ahí sí es el lado humano de él. Para enfrentar esa situación en particular, porque ahí vienen las tinieblas, pensé. De ahí para adelante se acabó el chihichija. Ahora es que viene la misión completa. Ahora, fíjate que en todo momento eso está en comunión con el Padre. O sea, desde que tenía 12 años en el templo, es necesario que en los negocios del Padre yo esté. Yo tengo una conexión particular con el Padre. Ese tema es un estudio bíblico aparte completo. No sé si te aclaré eso. Vamos a dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Les he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Los calvinistas cogen la primera frase, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo lo elegí a vosotros. El calvinista dice, lo ve, ahí lo dice claro. ¿Entiendes? Tú no eliges a Jesús, es que Dios te eligió a ti para que le sirviera. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos al contexto. Los calvinistas son locos enarbolando este texto para probar que nadie elige salvarse. Dios lo elige para salvarse. El problema es, porque siempre hay un problema, el problema es que los calvinistas tienen que explicar cómo el mundo de Juan 3:16 no significa todo el mundo, y aquí tienen que explicar cómo vosotros, no se refiere a los 11, pues ya Judas se había ido, y que sí se refiere a todos los que se van a salvar. Porque a los calvinistas les gusta jugar con él. O sea, todo no, cuando no les conviene, todo no es todo. ¿Entiendes? Cuando les conviene, este grupito se refiere a todo. Ajá. Ok. Ellos tienen un problema explicando eso. Cómo allá la regla funciona y cómo aquí no funciona. Porque es la predestinéutica. Si tú sabes predestinéutica, lo entiendes todo perfectamente. Cuando aquí dice que los eligió, no los eligió para que se salvaran, los eligió, lo dice ahí, para que dieran fruto. Los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiera el Padre, dando fruto, en mi nombre, Él os lo dé. Una cosa trae la otra. ¿Ok? Saludos.
Entonces, no los eligió para que se salvaran. Los eligió para que dieran fruto y el fruto permanezca. Pero ya les dijo que eran limpios por la palabra. Verso 3. Mírenlo ahí en sus Biblias, verso 3. Que tenían que permanecer en esa palabra. Verso 7. Denle ahí con la plumita amarilla. Dar fruto. Y para dar fruto tenían que permanecer. Verso del 4 al 8. Les dijo que tenían que permanecer en su amor. Verso 9. Y para permanecer en ese amor, tenían que guardar sus mandamientos. Verso 10. Les dijo que son sus amigos, pero para seguir siendo amigos, tienen que hacer lo que Jesús les manda. Verso 14. Y después de todo eso, es que les dice que son elegidos para ir y llevar fruto y que ese fruto permanezca. ¿Entendieron? Como dije al principio de Juan, creer aparece 94 veces en 19 capítulos de Juan. Y elegir o escoger aparece 4, miren, 4, 1, 2, 3, 4 veces. Aparece el verbo elegir o escoger. Y es con relación a los 12 o a los 11 en este caso. O sea, Juan está explicándonos. La intención de Juan es que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, que creyendo en su nombre tengamos vida eterna, salvación. Y cuando Juan está explicando cómo llegamos a eso, o sea, la palabra, el verbo creer 94 veces en 19 capítulos, es un promedio de 5 veces por capítulo. Nunca Juan menciona tal cosa como que hay algo, para recibir algo, tener acceso a uno de los ingredientes o dar uno de los pasos necesarios para recibir, creer el Hijo de Dios. En ninguno de esos pasajes hasta ahora hemos visto que Juan utilice el verbo elegir o elegido o escogido. ¿No? Cuando Juan habla las 4 veces de escogido, se está refiriendo a los apóstoles. Está Jesús hablando con ellos de frente. Calvinista dice, no, eso somos todos nosotros. O sea, se matan diciendo que eran 12 apóstoles en esa época y más nada, y se acabaron. Y no hay más apóstoles, y no hay más milagros, y no hay, eso fue para esa época nada más. Pero eso, no, eso se refiere a todos los creyentes. Okay. Entonces cuando Juan dice, la luz que alumbra a todo hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que, y aquel que, y todo el que, y todo al que, y los que, y eso no se refiere a general, a todo el mundo. No. Eso se refiere solo a los escogidos. No lo dice el contexto por ningún lado, pero eso es lo que seguramente había en la mente de Juan o de Jesús cuando dijeron esas cosas. Ok. Aquí cuando aparece elegir, aparece después de permanecer y guardar los mandamientos. ¿Okay? Como dije al principio de Juan, creer aparece 94 veces, elegir escoger 4 veces y es con relación a los 12. Aquí cuando aparece elegir, aparece después de permanecer y guardar los mandamientos. Es bien difícil ver que aquí elegidos para llevar fruto significa elegidos para permanecer, elegidos para guardar sus mandamientos y elegidos para permanecer en su amor, cuando todo eso ya se les dijo que les toca a ellos. Llevar fruto en este verso no es una corrección que Juan está haciendo para que veamos que dar fruto depende de ser elegido para llevar fruto y no de haber sido limpiado por la palabra, permanecer en la vid por haber dado fruto, permanecer en su amor guardando sus mandamientos y permanecer como amigo por obedecer sus mandamientos. Muerto el pollo.
No hemos visto calvinismo hasta aquí. Sorry. Que tú quieres ver calvinismo. Bueno, está bien. No, pero hay gente que necesita el calvinismo. Hay gente que necesita seguridad de salvación. Yo lo entiendo, yo lo comprendo. O sea, hay mujeres que necesitan usar falda. ¿Ok? Y no afeitarse las piernas. Hay gente que necesita eso. Hay gente que necesita adorarle en el sábado. Hay gente que necesita que las mujeres se sienten en un lado y los hombres en otro. ¿Entiendes? Hay gente que necesita todas esas cosas. Hay gente que necesita ver unos adoradores allá con humo y luces y efectos especiales. Y necesitan eso para ellos creer que tienen una experiencia de oración. La gente necesita todo eso. Yo no lo culpo, yo no puedo poner a eso. Yo no puedo poner a eso. Es más, peor todavía, lo necesitan tanto que si tú se los quitas no pueden perseverar, se pueden perder. Por eso hay que respetar. Por eso hay que respetar. El único problema es cuando uno que adora en sábado quiere obligar a mí a guardar el sábado. O me quiere acusar a mí de que yo no guardo el sábado. Porque yo entiendo que la salvación es por Jesucristo, no es por... Pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Pero así lo vemos el pasaje. Vemos lo que Jesús está diciendo. Aquí Jesús está hablando con ellos. Estos capítulos del 13 en adelante, hasta la crucifixión, es íntimo. Jesús está hablando cosas bien personales con ellos, que nos van a afectar a nosotros. Claro que sí. Hay cosas que tienen que ver con nosotros, claro que sí. ¿Okay? Pero son asuntos del reino. Son asuntos de cómo va a funcionar nuestra relación con Dios una vez ya estamos en el reino. Ya estamos en Cristo. Pero hay cosas que se dicen específicamente a los apóstoles, con connotaciones para nosotros. Así que lo dejamos ahí por hoy. Gracias a los hermanos que siempre me ayudan, me envían algo. Recuerden, aquí tienen mi cuenta de PayPal, tienen mi dirección postal, la pongo ahora con la musiquita, y tienen mi ATH móvil.